Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra semana a la hora liberal en Radio Agricultura. Estamos esta semana con Ignacio Briones, que nos acompaña no solo en su calidad de panelista habitual, sino también de presidente del directorio del Centro de Estudio Horizontal, porque esta semana, con no poco debate y con mucha discusión y no poca polémica también, se presentó este libro. Lo voy a mostrar en cámara para los que nos pueden ver. El libro Con Permiso para Crecer, del Centro de Estudios Horizontal, 30 propuestas para destrabar la inversión en Chile, que fue presentado ni más ni menos fue presentado por Ignacio Briones. También lo acompañó el ex ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Llobet, pero el plato de fondo fue el debate, las intervenciones de las candidatas presidenciales, candidatas porque Evelyn Matei ya está inscrita en su precampaña, Evelyn Matei, la candidata Chile Vamos, y también Carolina Toá, candidata en la primaria de la izquierda por el socialismo democrático. ¿Cómo estuvo eso, Ignacio? Espérate, voy a desdoblar, tengo dos personalidades, entonces ya estoy doble, ¿ah? De invitado y de... Claro, de invitado Y de panelista. y de, claro, coautor de este trabajo que en realidad más que es una larga historia este trabajo. Chico, Con ¿cómo permiso para surge? crecer. ¿Cuál es el origen de esto? Esto surge, nosotros convocamos en Horizontal a 14 expertos hace 9 meses atrás, creo que fue en agosto del año pasado que empezamos a trabajar, bajo la premisa de que, bueno, yo creo que hay un bastante consenso en Chile y eso es una gran noticia, de que la permisología es un impuesto gigantesco a la inversión, que tiene costos no solo económicos, sino que también sociales, porque hay proyectos sociales como hospitales, ¿no es cierto?, que sufren la permisología. Eso significa listas de espera, operaciones que no se hacen, incluso gente que puede morir, tiene cáncer, hospital del cáncer retrasado, como hemos visto en la Comuna Independencia, con requerimientos bastante absurdos de corredores biológicos, refugios para los invertebrados. Entonces este es un tema que hoy día está instalado en Chile, no solo en la elite, no solo en el mundo político, también diría yo la ciudadanía. Y es un momento que hay que aprovechar para consolidar aquello que el gobierno ha impulsado en la agenda de permisos sectoriales, pero hacer mucho más audaz, ser mucho más ambicioso, que sea una política de Estado a futuro. Y el norte de este trabajo era eso, era poder llegar con propuestas, sobre todo en un año electoral, que ojalá pudieran ser abrazadas por los distintos sectores de forma tal de transformar este tipo de iniciativas que mejoran el ecosistema regulatorio, lo simplifican, lo hacen más expedito, más predecible, al mismo tiempo que protege o resguarda un estándar ambiental o comunitario que es importantísimo, ¿no? Pero hacerlo de buena forma, ¿ah? Nosotros creemos que este tema no es de izquierda a derecha, es un tema que le debemos a los chilenos, porque necesitamos inversión económica, social, y al mismo tiempo que tener estándares de permiso y de protección elevados, pero no son incompatibles. Ese es todo el punto y acá hay propuestas concretas para poder avanzar en ¿Cuánto esa tiempo dirección. trabajaron? 9 meses estuvimos. Oye, para que la gente los conozca, ¿no? ¿Quién lideró esto? Bueno, fuiste tú, Ignacio, pero hay gente de mucha trayectoria en el tema ambiental. Está, por ejemplo, Cristóbal de la Maza, que fue superintendente de medio ambiente. Está Ricardo Katz, que es uno de los principales consultores ambientales del país. Está, bueno, el exministro Juan Carlos Llobet. Paulina Riquelme, que es una abogada súper destacada en temas regulatorios ambientales. Marcela Klein. Un lote variopinto, ¿no? Donde hay economistas, ingenieros, abogados, ¿ah? Una buena conversación en un documento. Está disponible en la web, ¿no? En el sitio web Sí, de en Horizontal. horizontalchile.cl para todos quienes quieran descargarlo. Es un documento que pusimos harto esfuerzo en que tuviera infografías, que motivara la lectura. Sí, no, está muy interesante y además tiene unos datos que son bien impactantes, ¿no? Y no sé si impactante o deprimente, pero datos que la gente a veces no conoce, pero un proyecto grande de inversión en Chile, un proyecto grande, estamos hablando de una central de generación eléctrica, una planta desaladora, en promedio toma casi 7 años, 6,6 años en obtener todos sus permisos. No, es más, de hecho, una desaladora, la Comisión Nacional de La Evaluación desaladora es más. Ambiental está entre 10 y 12, un proyecto minero grande, cerca de 10. Después, Y es por una... ejemplo, aquí otro dato, el tiempo de tramitación de un estudio de impacto ambiental, que son los proyectos más grandes, hacen estudios de impacto ambiental, pasó en el 2000, el tiempo promedio de tramitación eran 325 días.
En el 2024 fueron 762 días, o sea, más que se duplicó. Y el entramado regulatorio es como una telaraña, pero gigante, ¿no? Tipo del hombre araña, así con 439 permisos catastrados en 53 entidades, con 65 guías ambientales, son más de 1.200 páginas. Bueno, eso es importante. No sé si la cámara lo puede acercar. Vamos a ponerlo acá con mi mejor pulso, pero soy bien tiritón. Si se puede hacer un zoom cámara. Cámara, por favor, como decía, como Cámara. decía alguien El, alguna el vez. presidente Lago en inolvidable momento. Ahí miren, ese grafiquito. Cámara, por favor, ahí lo están mostrando. Ya, ahí. Ese grafiquito no es un gráfico árido. Lo que muestra es el número de páginas de regulación ambiental a lo largo del tiempo. Y lo que uno ve es que a partir del 2012 más o menos, esta cuestión se va a las nubes. ¿Ah? Y pasamos de algo así como 300 300 páginas. páginas en total, a hoy día a cerca de 1500 páginas. Claro, porque entre la ley y el reglamento de la ley de medio ambiente y su reglamento son unas 200 páginas, pero hay Exactamente, 1.200 páginas en guías que se han ido dictando. exactamente, ese es el mensaje principal. El gran grueso de la regulación son las guías que desvirtuaron su cometido, porque como la palabra indica, una guía es para guiar, para orientar, para Son facilitar. orientaciones. Claro, está hecho para que los proyectos, digamos, para aclarar cosas, y se han transformado en verdadera regulación muy discrecional. Entonces acá el mensaje también es que siempre uno piensa que mejorar el ecosistema pasa siempre por reformas legales, por el Congreso, que son difíciles. Hay una buena parte que se puede hacer por temas administrativos, o sea, las guías no requieren Congreso. ¿Ah? Las guías se cambian o se deshacen como se hicieron. ¿Ah? Son resorte de cada servicio. Y eso genera una señal auspiciosa de que acá se puede optimizar, se pueden juntar cosas, se pueden eliminar cosas discrecionales, amén de que hay reformas legales que nosotros planteamos también en el documento que son importantes, particularmente en el área ambiental. Pero dicho eso, quiero explicarle a la audiencia un principio que es una de las propuestas que están acá. ¿Ah? Un principio rector, dos principios rectores fundamentales. Número uno es lo que llamamos ir a un esquema de permisos en base cero. Algunos se asustan con esta expresión porque piensan que esto significa desmantelar todo y partir de cero. No, las refundaciones son siempre malas. Permisos en base cero significa algo tan simple como lo siguiente, es decir, definamos un estándar de protección y de permisos ambientales o comunitarios, todo lo elevado que uno quiera, ¿ah? Bien elevado, porque es importante. Pero enseguida revisemos toda la regulación que está alrededor, de forma tal de dejar solo aquella que es afín al cumplimiento de dicho permiso, y eliminar o modificar toda aquella que pulula alrededor y que enreda, de forma tal de cumplir con el objetivo, pero con un ecosistema regulatorio que sea simple, que sea expedito, o sea, rápido, que no tenga estos tiempos eternos, que sea predecible y que sea no discrecional. De eso se trata. ¿A quién podría oponerse a aquello? Cumplir este estándar elevado que nos hemos dado, pero hacerlo con un árbol de permiso que esté bien podadito, ¿ah? Óptimamente podado, que haga que el árbol tenga ramas firmes. Aquí nadie está planteando cortar el tronco del árbol, nadie está diciendo que no haya regulación, sencillamente optimizar la regulación. Y la segunda idea fundamental, que es bien obvia, es que la regulación, particularmente la ambiental, siempre tiene que evaluar costos y beneficios. No puede ser que tú declares el ok o no de un proyecto simplemente en base a sus costos. No, en toda la vida tiene costo y beneficio. La contaminación no es cero, ¿no es cierto? Porque si fuera cero no podríamos estar en este estudio, no podríamos desplazarnos de vacaciones, ni siquiera caminar. Hay que poner costo y beneficio en la balanza y lo ilustro con el siguiente ejemplo tan obvio. Si nosotros tenemos un proyecto de energía renovable, por ejemplo, que va a abatir un montón de CO2 y por lo tanto va a salvar miles de árboles, uno no puede rechazar ese proyecto simplemente porque al construirlo tú afectas una docena o una veintena de árboles. El naranjillo. Claro, entonces hay que poner en la balanza qué es lo que pierdo. Hay un costo, sí, todo tiene costo y hay que minimizarlo, pero qué es lo que gano. Lo mismo con un hospital que se demora porque estoy preocupado de los invertebrados. Bueno, hay que entender que esa preocupación de los invertebrados tiene un impacto en personas que están gravemente enfermas, que tienen que ser operadas y que a lo mejor se van a morir en el camino, esperando.
Es el tipo de cosas que uno tiene que poner y la mejor experiencia comparada en sus definiciones de leyes de base la ponen. Todos los países que admiramos, Nueva Zelanda, Francia, Alemania, Canadá, ponen lo que es obvio, compatibilizar la protección del medio ambiente con el desarrollo económico. No, no son incompatibles, se pueden poner Ahora, y se complementan. aquí, antes de entrar al detalle de las propuestas, yo siento que se ha producido un problema como bien estructural, ¿no? Que este sistema es un sistema que en teoría es desconcentrado porque participan una serie de servicios e instituciones públicas en las evaluaciones ambientales y sectoriales, y quien debía cumplir el rol de árbitro, filtro, de hacer ese balance, ¿no? El Servicio de Evaluación Ambiental. Claro. Y el problema que se ha ido produciendo es que estos proyectos, cuando se evalúan, cada servicio evalúa su propia parcela y mira su propio interés, como corresponde, digamos, y quien debía o debiese mirar el equilibrio general, que el Servicio de Evaluación Ambiental no lo está mirando, no está poniendo mucho filtro, y por lo tanto, claro, la Dirección General de Agua, obviamente mira todo lo que tiene que ver con la protección de cauces, las quebradas, en fin, que es muy importante, y le pone los máximos estándares posibles sin considerar otras externalidades positivas que pueda tener, por ejemplo, un proyecto. Después viene, por ejemplo, el Consejo de Monumentos Nacionales, que es un mundo en sí mismo, ¿no? Lleno de problemas, y mira la protección y el resguardo del patrimonio eh, arqueológico del país, digamos, lo que además no está para nada bien descrito, bien regulado, y todo el resto le importa nada. Y después viene la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, digamos, que hace la evaluación de las concesiones marítimas, y piensa además en una lógica muy propia de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que tiene que ver con una cuestión más bien de seguridad estratégica, de cómo el borde costero puede afectar otros temas, además de los temas relevantes que tienen que ver con la evaluación ambiental, y el resto tampoco, obviamente, no le afecta. Entonces, así son decenas y decenas de servicios que emiten comentarios, que emiten opiniones, y basta con que uno tranque firme la pelota para que eventualmente todo un proyecto se venga por completo abajo, ¿no? Sin considerar el equilibrio general, digamos, que provoca un proyecto respecto a los beneficios que aporta y a los costos que producen. Entonces, ese es un primer problema, una fragmentación infinita a la cual nadie le pone orden, ¿no? Y el segundo es que yo creo, y yo voy a ser un poco menos polite, yo creo que se ha venido haciendo trampa al sistema. Porque las guías, tú lo dijiste, son guías, son orientaciones, y las leyes son los estándares obligatorios, ¿no? Las guías son orientaciones que se han transformado en la práctica en un nuevo estándar legal, Así es. y si tú incumples una guía, eh, en muchas ocasiones la autoridad te dice, ¿sabe qué más? Usted no está cumpliendo estas guías y estas orientaciones emitidas por la autoridad y por lo tanto el proyecto no puede ser calificado favorablemente en su evaluación ambiental o en evaluaciones sectoriales, ¿no? Y eso te echa abajo un proyecto. Y eso además yo encuentro que tiene un problema, porque adolece de una severa falla democrática, ¿no? Porque cuando tú quieres poner regulaciones, va al Congreso, ¿no? Y en el Congreso democráticamente se resuelve cuánto crecimiento económico poner en la ecuación, cuánta protección del medio ambiente poner en la ecuación, y eso se calibra en un debate legislativo que finalmente se zanja democráticamente por el Parlamento. Pero cuando se hace una guía, la guía se hace en sede administrativa, la hacen los funcionarios en función de su visión, en función de la mirada que puedan tener en ese momento, que puede ser distinta además cuando cambian los gobiernos, que tienen una mirada o que tienen otra mirada, y eso finalmente ha venido construyendo este entramado, esta telaraña que atrapa y que está siendo prácticamente, no sé si imposible, pero muy complejo y muy costoso sacar adelante los grandes proyectos de inversión en Chile, que son finalmente los que tiran el carro. No, por supuesto, a eso me refiero con este árbol, que es muy frondoso, sin necesariamente tener que hacerlo. Uno puede cumplir con el objetivo regulatorio de protección que quiere, sin tener que tener todos estos organismos que pululan alrededor, cada uno que quiere aportar lo suyo, en función de los intereses muchas veces de un funcionario en particular. Una de las propuestas justamente es transformar al CEA primero en un cuerpo colegiado, porque también depende mucho de la persona que uno pone, cada gobierno pone, al estilo CMF, al estilo Banco Central. Con cuántos consejeros? ¿Cinco? 5 consejeros como la CMF. Y que nombrados por alta dirección pública. Exactamente, ese mismo esquema que ha funcionado bien en Chile, para una cosa que debería ser técnica, debería ser científica, ¿te fijas? Ahora, y subsumir en este cuerpo colegiado, además, todas estas funciones que hoy día están repartidas por doquier, decir, no, el monopolio del tema de evaluación ambiental es de este servicio.
sin perjuicio de que él pueda pedir antecedentes a otro. Pero ese es el orden, no es como que todos opinan y entregan sus antecedentes y este tiene que filtrar, porque en ese momento en que todas las ramas opinan, el tronco tiene que esperar, no conversan entre sí, no hay mirada integrada. Y mira, hemos tenido 2 ejemplos que ilustran este punto y que fueron bien conocidos. Uno fue el Hospital de Independencia, el Cáncer, donde la Seremia de Medio Ambiente hace sus observaciones y recomendaciones y requiere que el hospital tenga corredores biológicos, que en realidad son cuestiones más propias de ámbitos naturales, ¿no es cierto?, que de un hospital en pleno centro, en pleno Santiago, en la Comuna de Independencia, en un espacio acotado, donde todo es cemento alrededor, ¿no? Y además sugiere tener refugios para vertebrados e invertebrados. Entonces, la crítica aquí no es que el proyecto no tenga que tener áreas verdes, de hecho la normativa le exige que las tenga. El problema es cuando bajo esa exigencia legal, ¿no es cierto?, hay alguien que se pone creativo y le empieza a imponer el tipo de condiciones que esa área verde tiene que tener más allá de lo que establece la ley. Y lo mismo pasa conocimos otro caso esta semana, la misma Seremi Metropolitana de Medio Ambiente que después reguló de un terminal de Transantiago, que típicamente está en la periferia, ¿no es cierto?, porque es donde terminan los recorridos, que tiene un requerimiento de áreas verdes, 2.400 metros cuadrados de áreas verdes, pero bueno, ella pedía que se plantaran árboles nativos, o sea, define la especie. ¿Por qué? ¿Ya? Y luego sugería que fuera bajo una técnica japonesa, reforestación, que puede ser súper buena, si yo no tengo nada. No, pero que lo haga en el patio de su casa. Pero que está más allá de la ley, si ese es todo el punto, ¿te fijas? Lógico. O sea, acá la ley es clara, tenga áreas verdes, pasó por el filtro de autorizaciones, el resto que no se ponga creativo porque eso enreda todo, encarece todo, prolonga todo, demora todo, y ese es parte del problema. Entonces, subsumir esto, insisto, acá no se trata de no abogar por impactos mitigatorios, por políticas mitigatorias en materia de medio ambiente, cuando tú haces una obra, pero es con reglas claras, impersonales, predecibles y subsumidas. Oye, ¿ustedes tuvieron como grupo en algún minuto una polémica con la autoridad ambiental porque hicieron la crítica a propósito del Hospital del Cáncer, de estos corredores biológicos para las lagartijas o para las mariposas, no tengo idea? Como una exigencia completamente discrecional, desmedida, arbitraria, que solo provoca retraso y afecta el bienestar de las personas, ¿no? Hospital que no se hace, atenciones que no se realizan. Y la respuesta de la autoridad fue algo así: oiga, mire, si nosotros, primero dijeron, parte de esto viene propuesto por el propio titular, que obviamente para evitar problemas va con estándares mucho más allá de lo legal, porque obviamente si no te echan abajo el proyecto. Y lo segundo dice, y además nosotros cumplimos los plazos, porque nosotros emitimos en tiempo y forma las observaciones y son los titulares los que suspenden la tramitación de estos proyectos cuando están sacando su permiso. Pero esa cuestión es más tramposa todavía, porque lo que ocurre hoy día es que cuando tú vas a sacar los permisos de un proyecto, los permisos ambientales, presentas tu proyecto, la autoridad y los servicios públicos lo evalúan y tienen un plazo determinado, 30 días, para emitir todas sus observaciones, y sus observaciones son un catálogo infinito de requerimientos, preguntas, consultas, que obviamente el titular no le queda más que pedirle a la autoridad que se suspenda el plazo de tramitación. Para tener tiempo de responderla. Porque si no, en la práctica es un nuevo estudio que tienes que volver a realizar. Sí, no, absolutamente. O sea, es como tan leguleyo todo. O sea, acá debería ser tan de sentido común que es proyectos importantes, económicos y sociales, hagamos lo imposible porque se realizan lo antes posible, cumpliendo con un estándar de protección que nos hemos dado, si nadie pone en duda eso. Pero la respuesta leguleya yo creo que refleja el problema. Eso, mire, si nosotros cumplimos con los plazos de llenar de requerimientos que hacen que se suspenda y que el periodo se prolongue, sin ninguna conciencia de que acá debería estar nuestra función objetivo que un hospital del cáncer salga lo antes posible. O sea, hay gente esperando. Entonces esta respuesta leguleya a mí me vuelve loco. Porque bajo la ley, claro, también nos podemos demorar 7 años. Y uno dice, no, pero si yo está perfecto. Pero ¿tiene sentido que un hospital que se requiere se demore 7 años? Ninguno, ¿no es cierto? ¿Tiene sentido una planta desaladora en lugares donde hay problemas de sequía, en Coquimbo, se tenga que demorar 12 años su tramitación en lugar de 2? Y el gobierno para hacer una cárcel dice que va a hacer una ley express. Claro, porque esa es la contradicción más grande. Sí, pues se demoran como 17 años. Claro. Entonces, pero para las cosas que le urgen, ahí sí ley express. Claro, pero quiero una pausa. Dale, volvemos. Vamos a una pausa con este tema entusiasmo por la permisología y volvemos en la hora liberal.
Estamos de regreso en la hora liberal, Radio Agricultura, en Agricultura TV, en las redes sociales, en el podcast. Me reclamó una fiel auditora de que el podcast no está actualizado, así que me basaron el dato. Vamos a poner al día. Ahora te da la radio aquí a propósito de la permisología, vamos. Pero oye, algunos comentarios sobre la presentación. Esto fue el día martes pasado, se realizó la presentación de este documento, fue en ICARE. Estaba Carolina Toá, estaba Elis Matei, estaba también un representante... ¿Martes o miércoles? Miércoles, sí. Miércoles en la mañana. Sí. Estaba un representante del Ministerio de Hacienda. Francisco Safie, un poquito mezquino en la evaluación del documento, ¿no? Puede ser, o sea, sí, hizo crítica. O sea, yo, más allá de la crítica, conozco bien a Francisco, le tengo mucho aprecio, más colega en la UAI antiguamente. Yo creo que este tema quizá ilustra el punto de fondo. Este tema no hay que tomárselo en las críticas que uno haga y en las propuestas que uno haga como una crítica al gobierno. Eso es como suele ser nuestro problema, que lo que se dice es como que me estáis atacando a mí y no estáis viendo lo que he hecho. Acá la invitación es que el tema de los permisos lo miremos como una política de Estado, en el cual hay que acelerar el tranco, valorando un puntapié inicial que puso este gobierno con los permisos sectoriales. Yo siempre lo he dicho, que es en un ámbito acotado de los permisos, no es todo. Y que probablemente se queda corto en muchas cosas, pero es bienvenido. Para que la gente sepa, hay dos proyectos de ley que buscan simplificar la permisología, la tramitación de los proyectos. Uno que tiene que ver con permisos ambientales y otro que tiene que ver con los permisos sectoriales de los servicios públicos. Claro, porque además, para que la gente entienda cómo es el entramado regulatorio, cuando tú quieres hacer un gran proyecto de inversión, el corazón de los permisos es el permiso ambiental, sí, que se expresa en una resolución de calificación ambiental, sí, que se tramita ante el Servicio de Evaluación Ambiental, que depende del Ministerio de Medio Ambiente, y ese proceso es bien largo, 1 año, 2 años, 3 años o más. Dominga lleva, 10, 15 años en trámite. Ese es el corazón. Y una vez que tú obtienes la resolución de calificación ambiental, en general lo que ocurre es que los proyectos de inversión inician su etapa de construcción para poder poner en marcha el proyecto, ¿no? Que también son procesos largos de varios años cuando los proyectos son grandes. Y para construir un proyecto, tú tienes que sacar una serie de permisos sectoriales, ¿no? Permisos sanitarios, permisos de intervención o modificación de cauce, permisos de corta de árboles y reforestación. Y esos son una vez que tú obtienes tu permiso ambiental y quieres iniciar el proceso de construcción. Y eso, que está un poquito más como escondido bajo la alfombra, también es muy tortuoso, muy largo, muy complejo. Exactamente, también en una capa. Entonces el gobierno en su proyecto de ley, que se va a aprobar prontamente, aborda eso. Además el proyecto ha sido mejorado. Buena noticia, va en la dirección correcta. Entonces lo que nosotros decimos, agarremos ese impulso, esa dirección. Hay ciertos principios que están en ese proyecto que son valiosos, incluyendo esta idea de que definamos el estándar, pero luego simplifiquemos el árbol para cumplir de la mejor forma posible ese estándar, más fácil, en menos tiempo, con menos discrecionalidad. Eso mismo hay que exportarlo e implantarlo en la discusión ambiental, que es lo que falta, ¿ya? Y esto hay que transformarlo en una política de Estado. O sea, no es de derecha, de izquierda, es por el bien de Chile. Y te agregaría un dato más. Solemos hablar de los permisos, siempre pensando en los grandes proyectos, las minas, las desaladoras, proyectos energéticos, o en lo social, un gran hospital. Pero esta misma lógica también hay que llevarla, esta lógica de permiso en base cero, vuelvo a insistir, a las cosas más chicas. O sea, pensemos en las pymes. Al mundo pyme, sí. La cantidad de micropermisos que tienen. Que abrir un restaurante. Claro, porque al final es una invitación a la informalidad, porque... O a la corrupción, muchas veces. Además, puede ser un caldo de cultivo para la corrupción. Entonces, también hay que simplificar esto. Un ecosistema de permisos difícil es una barrera que protege a las empresas que ya están, a los incumbentes, y afecta a la competencia también. Entonces, por donde se le mire esto hay que empujarlo con todo, y quizás la crítica... pero quizás más que crítica es una invitación a que en los próximos gobiernos, en particular el siguiente, que yo espero que sea de Elis Matei, que tiene esta agenda en el centro de su plan económico, se le ponga segunda, tercera, cuarta marcha a esta primera marcha que tenemos, que necesitamos acelerar el tranco, necesitamos ser más ambiciosos, y esto va en beneficio de Chile al final del día. Claro, si la pregunta de fondo es por qué el Estado tiene que transformarse en un obstáculo en vez de un ayudador, porque además en la presentación se mostraba algo que es súper cierto. Mientras más inversión, más prosperidad económica. Sí. Mientras más prosperidad económica, mayores niveles de bienestar para toda la población. Eso es lo que muestran los países desarrollados. Tienen una mejor distribución del ingreso, la gente en promedio vive mejor, pero también los que
son más pobres también viven mucho mejor porque tienen más beneficios, tienen acceso a más oportunidades. Y además eso produce un efecto virtuoso sobre el medio ambiente. Los países más ricos protegen más y mejor el medio ambiente. Entonces, es una ecuación muy virtuosa. En la medida que tú vas desarrollándote, vas teniendo mayor capacidad de poder darle mejor vida a la población y proteger de mejor manera el medio ambiente. Y al revés, si esto se nos tranca la rueda, digamos, y esto deja de avanzar, bueno, nos empezamos a quedar estancados y seguimos teniendo hoy día 4 gigas de termoeléctrica en Mejillones, Exacto. en Huasco, en la Bahía de Quintero o en la octava región, que siguen emitiendo contaminación atmosférica, que siguen contaminando su entorno, que siguen generando en base al carbón, que es un combustible fósil contaminante, y si no sacamos los permisos necesarios de energías renovables para poder reemplazar esas termoeléctricas van a seguir funcionando mucho tiempo. Puede ser súper buen ejemplo, porque al final proteger el medio ambiente, combatir el cambio climático, ir hacia energías limpias, requiere más inversión y no menos. Lógico. Si eso es lo que algunos ecologistas profundos parecen desconocer. Esto requiere más inversión y no menos. Si queremos terminar con las centrales a carbón, necesitamos más energía renovable, asumiendo que eso va a tener algún impacto, pero que tiene un efecto beneficioso socialmente muchísimo mayor que uno tiene que poner en la balanza. Y por el lado a nivel global, o sea, Chile tiene unas ventajas comparativas extraordinarias, sin las cuales el combate del cambio climático, que es un desafío global, se ve afectado. O sea, sin nuestro cobre, sin nuestro litio, sin nuestras tierras raras, esto se ralentiza, no es posible, es más difícil. Entonces, uno también quisiera acelerar aquello para contribuir aceleradamente al combate al cambio climático a nivel global, y en la pasada, por cierto, enriquecernos y beneficiarnos. Mira, yo creo que al final este problema se resume más o menos en lo siguiente, esquemáticamente. Nosotros hoy día pareciera que estuviéramos en un equilibrio donde maximizamos la protección del medio ambiente por la vía de minimizar la inversión. Eso pareciera ser la ecuación que impera hoy día. Y hay que moverse a un buen equilibrio, porque este es un mal equilibrio. El buen equilibrio es uno donde maximicemos la inversión sujeto al cumplimiento del estándar medioambiental exigente que nos hemos dado. ¿Te fijas que son sutilmente parecidos en alguna dimensión, pero completamente diferentes en el impacto, en lo que genera en el segundo caso, que es desarrollo económico, social y protección del medio Oye, en ambiente? la semana estuve mirando un video de un ex CEO de Google, ¿no? Que comentaba qué es lo que viene en los próximos 5 o 10 años en materia de inteligencia artificial en el mundo. Lo primero que todo es que esta es una revolución que no tiene comparación con otras revoluciones anteriores, ¿no? Por la velocidad del crecimiento de estas herramientas, ¿no? Se menciona que en los próximos 5 años vamos a tener la capacidad de tener superinteligencias Sí, po. que van a ser infinitamente superiores, no solo en la capacidad de procesar información en relación a las herramientas actuales o a los cerebros humanos, sino también a la capacidad de razonar, ¿no? De poder procesar la información y explorar caminos que probablemente la naturaleza, la mente humana hoy día no ha explorado. Eso en los próximos 5 o 10 años, una velocidad infinita. Pero para lograr aquello se necesita desarrollar mucha infraestructura. Y tú necesitas los data centers. Ujú. Y lo que él mencionaba que cada gran data center requiere una capacidad de energía eléctrica de 1 gigawatt, o sea, 1000 megas de capacidad de energía para poder abastecer el funcionamiento de estos data centers, Sí, que es po. donde se almacena y procesa esta información. Y hablaba de que es el equivalente a una gran central nuclear. 1 giga es como una gran central nuclear. Porque las centrales nucleares son unidades más grandes, entonces si tú lo quieres reemplazar por energía renovable, bueno, vas a tener que poner muchos paneles fotovoltaicos, vas a tener que poner también parque eólico, vas a tener que poner baterías de litio, y en Estados Unidos hablaban de que necesitaban entre 20 y 30 data centers para Mega data center, claro. mega data centers para poder empujar esta revolución tecnológica. Y por lo tanto van a requerir una enorme cantidad de infraestructura y energía. Y el problema de la permisología no es solo en Chile, también en Estados Unidos, en muchos lugares. Y lo que decía que el gran problema de todo esto, que esta herramienta hoy día, claro, aplicada en ChatGPT a preguntarle quién fue el mejor futbolista de la historia, cuáles son las películas que más Oscar han ganado, no hay un problema. Pero cuando estas herramientas tú las aplicas en el campo de la seguridad, en el campo de la tecnología, en el campo de la salud, en el campo militar, obviamente Ahí todo el rato consumiendo. se empieza a producir una tensión que puede rebalancear los equilibrios geoestratégicos en el mundo. Y él lo que alarmaba sobre esta situación es que no estamos solos.
Rusia está obviamente empujando lo mismo. China, Pero lo los mismo. rusos tienen menos tecnología y capacidad. Pero los chinos Sí. están ahí. DeepSeek lo desarrollaron, la inteligencia artificial china, en mucho menos tiempo y con mucho menos recursos. Y por lo tanto, esto es una carrera que es como parecido a lo que en algún minuto se discutía la carrera nuclear o la carrera al espacio, ¿no? O sea, esto puede determinar el rumbo de la Sí. humanidad en los próximos 30, 40 años, si es que en el fondo esta herramienta no somos capaces de desarrollarla en buenas manos, porque en malas manos van a ser Totalmente. un problema. No, totalmente. O sea, piensa que la inteligencia artificial se nutre de entrenar y entrenar y entrenar con algoritmos y aprendizaje. Y ese entrenamiento, esa preparación, ese gimnasio continuo, chupa energía, pero como loco, como loco. Entonces, hoy día el área de la parte de los data centers que más crece a tasa de 2 dígitos, es precisamente aquella que está focalizada en entrenamiento de inteligencia artificial. Y la gracia que tiene eso es que puede estar deslocalizado. Los data centers típicamente almacenaban datos de empresas, estaban cerca de los centros urbanos. Para entrenar algoritmos, tú no necesitas ir, Puede estar en cualquier parte del puede mundo. estar en medio del desierto, beneficiándose del exceso de energía que Chile tiene, que nunca va a O poder sea, Chile consumir. tiene una oportunidad gigante Extraordinaria. por la enorme cantidad de buena energía renovable que tenemos. Chile puede tener yo estoy convencido de esto, una política donde imagínate en el desierto tú definas un barrio industrial gigante de varias hectáreas para que se vengan a instalar data centers del mundo, licitan con los permisos, vengan para acá muchachos, aquí tenemos la fibra, acá tenemos el agua, tenemos la energía renovable, un país seguro, estable, mucha Claro, el oportunidad. problema es que si no cambiamos la forma y el ritmo en el cual se aprueban estos permisos, estos Estamos data fritos. centers no van a estar acá, Estamos van a fritos. estar en el Medio Oriente, van a estar en China, van a Así estar es. en la India, van a estar en cualquier otro lugar menos en Chile. Así es, así es. Así que gran desafío, con permiso para crecer. Los invito a leerlo, no es tan largo, es muy entretenido y es un aporte que queremos hacer a la discusión porque a veces lo que cansa en la discusión pública es que todos alegan, alegan, alegan y nadie propone. Yo creo que lo que se trata es de proponer y pensar esto como una política de Estado agresiva, ambiciosa, que nos permita movernos de este mal equilibrio donde minimizamos la inversión a uno que maximice la inversión económica y social sujeto a un elevado estándar que queremos proteger. Oye, y solo para terminar, antes de ir al corte, esto tiene consecuencias prácticas, ¿no? Porque todo este entramado que ha crecido y que ha hecho muy difícil sacar adelante los proyectos de inversión, en la práctica ha significado, entre otros factores, que en Chile el crecimiento tendencial haya caído de 4 o 5% hace 15, 20 años atrás a un 1,8% en la actualidad, que en la práctica significa que si crecemos al 1,8% para siempre hacia adelante, vamos a estar duplicando nuestro ingreso per cápita cada 35 años, cada 40 años, y eso lo que significa es que en el fondo el tiempo que nos vamos a demorar en alcanzar niveles de bienestar como los que nos gustaría tener para la población, en la práctica se va a ir cada vez desplazando hacia el futuro y vamos a seguir estancados en esta mediocridad de los últimos 10 años. Claro. Con todos los problemas sociales, de Obvio, convivencia, obvio. que eso produce. O sea, pongámonos positivos. Si tenemos una agenda que le ponga segunda, tercera y cuarta, la letra de este principio, de este norte, buen estándar ambiental, pero hagámoslo simple, fácil, predecible, de forma rápida, ese cambio le agrega medio punto de crecimiento a la economía chilena, sí, de 2 a 2,5 para siempre. ¿Ya? Eso es gigante en términos de plata, en términos de bienestar, en términos de cuántos años menos nos demoramos en duplicar el crecimiento y nos llena de épica también, porque son del tipo de cosas que están en nosotros resolver para poder agregarle valor a nuestra economía, energía y épica a nuestra economía. Oye, que lo necesitamos. y además para meterle una cuestión que es súper importante, también de nivelar la cancha, emparejarla con un sentido social muy profundo. Sí, po. Porque cuando Chile más creció, que fue la década de los 90 y los 2000, fue cuando más se redujo la pobreza y más cayó la desigualdad en este país. Así es. Y eso fue producto de que el país pudo crecer, pudo crear empleo, darle oportunidades a la gente y además tener buenas políticas sociales para especialmente los sectores más desfavorecidos. Así es. Ya, nos vamos a una pausa con permiso para crecer de Horizontal, 30 propuestas para destrabar la inversión en Chile. Se puede revisar en el sitio web de horizontalchile.cl. horizontalchile.cl y vamos a una pausa en la hora liberal y volvemos. Estamos de regreso en la hora liberal junto a Ignacio Briones y hay un tema que se tomó la agenda de discusión en el mundo de la izquierda, pero en general se tomó la agenda del debate
político, que fueron las declaraciones del destacado economista, ex presidente del directorio de Codelco y militante socialista y profesor de la Universidad de Chile, Óscar Landerreche, a propósito de la campaña primaria, ¿no? Que él entró a asesorar en el equipo programático de la candidata Carolina Toá. La campaña ha ido tomando cuerpo, ha ido tomando intensidad, partieron las franjas, digamos. Ha habido mucha polémica en el caso particularmente de la franja del Frente Amplio. Y ahí Landerreche hace un comentario. En justicia hay que decir que sus comentarios fueron antes de las franjas, que exacerbaron aún más la discusión, pero lo voy a citar textual. Textual, dale. Que dijo algo así como, esto fue una entrevista radial, dijo lo siguiente, abro comillas: me gustaría que si hay un gobierno de derecha, traten de no derribarlo y convertir al país en un maldito infierno y quemar iglesias. Cierro comillas. Obviamente esa alusión piromaníaca de Óscar Landerreche no solo fue fuerte, sino que incendió la pradera, literalmente, y se generó un debate muy intenso en la izquierda, ¿no? Particularmente porque sectores del socialismo democrático lo que están apuntando es a la falta de una reflexión más profunda, autocrítica del mundo de la izquierda, del Frente Amplio, del PC también, pero particularmente del mundo del Frente Amplio, respecto a cómo se comportaron durante el estallido social, ¿no? Donde en la práctica lo que hicieron fue alentar, aleonar, incluso cohonestar la violencia. Hay que recordar que la desaforada diputada Catalina Pérez, que era presidenta de Revolución Democrática, en algún minuto dijo, ¿cómo no quieren que lo quememos todo? ¿cómo no quieren que lo quememos todo? O sea, en el fondo hay una cohonestación de la violencia la joyita que después pirómana. La joyita después metía en canto robo ahí. Exactamente, y Óscar Landerreche hace ese punto, y yo creo que plantea algo que es un debate completamente válido, aunque ya ha pasado el tiempo, que es la conducta que tuvo parte de la izquierda y particularmente el Frente Amplio durante los tiempos del estallido social. No, total, o sea, más allá de la forma ácida que caracteriza a Óscar en decir sus cosas. El maldito infierno. Sin anestesia. Yo creo que el debate es muy de fondo y lo hemos hablado acá tantas veces. Y cundió, no quedó la frase ahí. De hecho, ha sido parte de la primaria y la discusión que hay ahí. Carolina Toá, de hecho, ha refrendado el punto. Ha dicho que acá faltaba una autocrítica del Frente Amplio. No así del presidente, que yo creo que el presidente sí ha avanzado más en esa dirección, pero quienes lo circundan para nada. Y yo creo que hay tres temas. Número uno, está el rol avalador de la violencia durante el estallido, que objetivamente tuvo la izquierda más radical, el Frente Amplio, bueno, y el PC. Ya que en el PC como que uno tiene poca expectativa. Sí, Entonces, incluso, ¿no es cierto?, asusando y impulsando acusaciones constitucionales contra el presidente de la República, que y tenía que homenajeando irse. las primeras líneas. Entonces, no vamos a volver sobre eso, pero yo creo que falta, de verdad, lo hemos dicho tantas veces acá, un mea culpa sentido de cómo caímos cómo cayeron en tanta banalidad, en tanta frivolidad, que terminó apoyando, validando una violencia que en un Estado de Derecho, bajo cualquier circunstancia, es siempre inaceptable. Aquí se buscó todo tipo de justificaciones para esta violencia, que cómo no quieren que haya violencia con la violencia de la injusticia de los últimos 30 años, y todas esas tonterías que se inventaron. Bueno, yo creo que falta un mea culpa y ese es un primer mensaje. Hay un segundo mensaje, que es la pregunta que yo creo que involucra al actual gobierno, pero en realidad cualquiera que esté en la oposición: ¿cómo se van a comportar como oposición? ¿Van a ser una oposición que niegue la sal y el agua? Que nuevamente sea combativa y no acepte nada porque tu derrota es mi victoria. Y No, que sea sediciosa, o que pueda ser al extremo de ser sediciosa, pero como yo creo que lo fue. Sí, yo Parte de la también creo. izquierda fue Sí, sediciosa. así es. Pero la pregunta más amplia es: necesitamos, o sea, las oposiciones tienen que ser un antagónico de quien gobierna, o pueden colaborar y cooperar pensando en el bien común de los chilenos, obviamente ejerciendo su rol de oposición, por algo tienen diferencias, pero yo creo que ahí tenemos una pregunta abierta: ¿se van a comportar negando todo e incluso siendo sediciosos, o van a el estar en el gobierno les dé un aprendizaje de que otra cosa es con guitarra, que hay restricciones en el mundo real y que la negociación y el diálogo son fundamentales para avanzar en reformas que los chilenos requieran? Y lo último, lo dejo planteado, a ver qué opináis tú. Hay algo de hipocresía también, creo yo, en esta crítica
del socialismo democrático a sus partners. En primer lugar, porque han sido gobierno por harto tiempo, pero en segundo término, porque están en la misma primaria, y la primaria es un contrato de reciprocidad. Al que gane yo lo apoyo. Esto quiere decir que si Janet Jara, que es representante del Partido Comunista, que en esta vía es el que ha sido más sedicioso y más avaló la violencia, bueno, si ella pierde y Janet Jara gana, Carolina Toá se compromete a apoyarla. Entonces, si uno lo apoya, sabiendo que hay una chance ex ante de apoyarlo en el contrato, quiere decir que uno no está tan alejado de ese mundo, ¿no? Que hay algo que comparte, ¿no? Sí. Va a estar dispuesto a apoyarlo. Digo Sí, yo. es que yo veo dos cosas. La primera, la crítica al Anderreche, que lo que hace es transparentar una duda que hay en el mundo de la izquierda del socialismo democrático y que yo creo que está en buena parte de los chilenos, ¿no? Que es qué diablo es el Frente Amplio. Esa es la pregunta de fondo. ¿Qué cree el Frente Amplio? ¿Es el Frente Amplio que representa a veces, no siempre, el presidente Boric, que se pone debajo de la estatua de Patricio Elwin y lo reconoce como un gran demócrata, o sea, está en Piñera, pese a todo lo que dijeron antes y haberlo amenazado de perseguirlo en cielo, mar y tierra para llevarlo a tribunales nacionales o internacionales? ¿Es ese Frente Amplio? ¿O el Frente Amplio que estaba en las calles asusando las fogatas, la hoguera, los violentistas el 18 de octubre del 2019 y los días que siguieron después? ¿Es un Frente Amplio que en el fondo sigue una cierta tradición de izquierda democrática? ¿O es más bien, uno diría, una versión vegana y con Starbucks en la mano de lo que es el PC? Que el PC históricamente ha sido un partido sin convicción democrática, que cree en el marxismo-leninismo, que por definición no es democrático, que cree en la dictadura del proletariado, ¿no? Que hoy día Bueno, de manera oportunista obviamente entiende que plantear eso sería muy impopular, bueno, digamos, y que no solo eso, cree en la dictadura de Maduro, la defiende, cree en la lógico, dictadura defiende cubana, la Maduro. Oye, y defiende. perdona, acaban de condenar a Cristina Kirchner El Corte Suprema. por corrupta, pasando en una serie de instancias judiciales, la acaban de condenar por corrupta y el PC avala la corrupción con un comunicado Sale a impresentable defenderla, como siempre. donde defienden a esta figura que epítome del populismo y la corrupción, pero adicionalmente diciendo que esto es lawfare, es persecución judicial para todos los luchadores sociales que quieren cambiar el mundo. O sea, el oportunismo, la falta de pudor, la sinvergüenzura en el sentido de la total Ya. ausencia de Oye, vergüenza política para... pero vuelvo yo a plantearte la pregunta, no sé qué opinas tú. O sea, ese es el PC. Y tú estás en una primaria con el PC, Claro, donde dice si gana el PC yo lo voy a apoyar. O sea, yo creo que hay líneas rojas, ¿no? por eso, Hay líneas rojas que tienen que estar establecidas. La izquierda es súper buena para exigírsela a la centro derecha, pero ellos jamás, pues ellos no tienen líneas rojas. Y acá hay una línea roja para mí evidente, por ¿no? eso, el primer punto es qué es el Frente Amplio. Que el PC da lo mismo, si el PC no hay ni una expectativa, pero el Frente Amplio hasta cierto punto reproduce, replica varias de los peores hábitos antidemocráticos del PC, ¿no? Y parece ser como una versión algo más millennial, vegana y de Starbucks, pero con serios problemas de convicción democrática, ¿no? Y lo que plantea Landerreche es básicamente el Frente Amplio cree o no cree en la alternancia en el poder. Creen que los que piensan distinto pueden ganar elecciones y tienen derecho a gobernar. Y cree que el que piensa distinto y está en la vereda del frente es una persona que tiene derecho al respeto y a la legitimidad de su posición democrática, aun cuando no sea la que uno comparte. Porque así yo entiendo la democracia, ¿no? Que si gano, perfecto, puedo ejercer mi programa, y si pierdo, el que está al frente tiene derecho a ejercer su programa. Mientras cumpla las reglas del juego democrático, está perfecto, digamos. Y si uno es minoría, tiene que ser una minoría que se opone lealmente a esa mayoría que está circunstancialmente en el poder. Y si uno es mayoría, obviamente ejerce la regla con total, ejerce el poder con total apego a la regla. Entonces, eso yo creo que eso está en duda en el Frente Amplio. Y si tú miras la historia de los últimos 5 años, salvo algún esfuerzo que ha hecho el presidente Boric, tímido a mi juicio, yo creo no haber escuchado a ninguna figura relevante del Frente Amplio, quizás a Tomás Bodanovich, Sí, Tomás Bodanovich, pero sí. creo que a nadie más hacer una reflexión mínimamente autocrítica de la postura vergonzosamente poco democrática, incluso en momentos sediciosa, durante el estallido social. Y en el socialismo democrático, yo creo que también hay un poquito de patudez, bien que planteen la crítica, pero la pregunta que uno se hace,
¿Qué figuras del socialismo democrático han hecho de verdad una reflexión autocrítica? Paulina Bobanovich lo hizo, te acuerdas que lo comentamos alguna vez, pero Y con cierta timidez. con mucha timidez, y después recogió La Natalia Pergentili, sí. Natalia Pergentili, que está completamente exiliada de los Sí. círculos de poder. Es como el Landerreche de ahí. Sí, Pero ella ha sí. sido muy valiente, muy Muy clara. valiente, estuvo acá. Sí. Todo nuestro respeto, fue muy valiente para plantear la crítica, pero hoy día está apartada de los círculos de poder del socialismo democrático. ¿Qué figura de verdad, de peso, del socialismo democrático, de sus figuras políticas, de sus figuras intelectuales, ha planteado una reflexión autocrítica, ha escrito una columna, ha escrito una carta, ha puesto un tuit siquiera, reconociendo la gravedad de las conductas que se exhibieron en ese periodo? Oye. Porque tú puedes decir el socialismo democrático, claro, quizá no asusaron directamente la violencia, pero callaron cuando había que defender la democracia. No, y fueron ahí a las marchas y el que baila paz, y todo eso sí que son formas de violencia inaceptables, fascismo puro y duro. Pero además hay tanta banalización, no solo está la falta de autocrítica, sino que profundizan en aquella por la vía fija de todo el discurso que han tratado instalado, que ellos normalizaron el país. ¡Cha! O sea, lo contribuí a estabilizarlo Ya, lo quise echar abajo y ahora... y luego me van a glorio de estabilizarlo. Es increíble nomás, es como felicitarse por hacer un hoyo y después taparlo. Mira, tapé el hoyo. Es de una banalidad increíble, o sea, además atribuyendo ese logro en inflación que no tienen que ver con la gestión del Banco Central esencialmente. Y además inflación en buena medida producida por los retiros que ellos impulsaron. Por eso te digo, si esta estabilización no fue solo los retiros, lo empujaron con todo, hay que decir, yo siempre lo diré que con complicidad de parte de nuestro sector, lamentablemente, y generó un daño impresionante. Pero mira, en cualquier caso, yo al menos me alegro que hoy día digan no, se hayan dado vuelta en todas las cosas que rechazaron, todas las leyes que mandamos en materia de seguridad las rechazaron todas, los estados de emergencia, todo, los retiros, ya lo decíamos, y hoy día hacen todo lo contrario, porque están con guitarra, y otra cosa es con guitarra, y yo me alegro, pero viene la pregunta, si esa guitarra va a seguir sonando cuando sea en oposición, y si va a sonar bien, esa es la pregunta. Es por convicción que nos dimos cuenta que el mundo en realidad era más complejo que ese mundo naif de puro voluntarismo y bondad que ellos se imaginaban, porque tenía un estándar moral distinto. Aprendimos la lección y nos vamos a comportar como adultos responsables siendo oposición, o vamos a volver al infantilismo, a la tontería, ¿no es cierto?, que deriva esa tontería en cuestiones tan graves como validar violencia, ¿no es cierto?, y ser una oposición cero contributiva a lo que el país necesita. Claro, sí, el problema de todo esto es que el que todavía no haya habido una reflexión autocrítica, un reconocimiento de los errores cometidos por acción o por omisión, plantea una seria duda respecto a cómo se van a comportar cuando sean oposición, y por lo tanto eso lo que hace es que finalmente incentiva una dinámica de enfrentamiento político en el cual nadie está dispuesto, digamos, a poner la pelota contra el piso. Porque si yo creo que el del frente no respeta las reglas, bueno, yo también tengo menos incentivo de respetarlas. Es como jugar fútbol. Sí, claro. Si yo sé que mi adversario va a entrar a las patadas y el árbitro no saca las tarjetas, entonces voy a pegar patadas. Me pongo los toproles con punta de acero, digamos. Exactamente. Pero yo sí creo, o sea, soy demasiado optimista, creo que sí hay una parte del Frente Amplio que ha tenido ese aprendizaje. En el PC no tengo ninguna expectativa, pero una parte del Frente Amplio, desde ya el presidente, personas como Tomás Boganovich, me parece que están en una parada de... O sea, acá hay que recordar que... Ahora, perdón una interrupción, pero el primer capítulo de La Franja Gonzalo Vinten Yo ni vi demuestra... No, míralo y vaya a perder Pues todo el digo, optimismo, porque como decía alguien, el optimista es un pesimista mal informado, porque básicamente reivindica todo lo que ellos plantearon respecto a los 30 años, respecto a que este país es un gran fraude y que ellos son los quienes nos van a salvar. Y eso aumenta el manto de duda que estamos hablando. Pero yo sí creo, ponte tú, yo siempre lo he valorado. El presidente Boric ha hecho varios mea culpa. El problema es que lo ha hecho solo él. Y ha tenido harto valor. Y lo han criticado. Y lo han criticado, ¿no? Yo supongo que él va a tener, después de haber sido presidente, un liderazgo dentro de su sector. Y por lo tanto esa mirada va a tener algún espacio de florecimiento en oposición a aquellos que van a, ya en la franja, según tú dices, nos han notificado,
van a volver a ser lo que fueron. Pero yo tengo la esperanza que al menos hay una parte No, sí, que en no la lo franja fuera. se armó la casa de pensiones, la de Winter, porque hace una crítica, reivindica hasta cierto punto lo que fue el estallido y hace una crítica a los 30 años y pone rostros emblemáticos de la concertación del socialismo democrático como el cuestionamiento, como el símbolo de esos 30 nefastos años para ellos, ¿no? Y aparece en los afiches o en la franja Soledad Alvear, Jorge Correa Sutili, una serie de personas que representan el corazón de lo que fue los 30 años, la Bueno, concertación y el mundo del socialismo democrático también. ese candidato y quienes lo circundan parece que no han aprendido nada y siguen siendo unos niños. Parece que no han aprendido que es la guitarra, ¿no es cierto? Y siguen con esa pretensión de superioridad moral, que no es otra cosa que arrogancia, ignorancia e infantilismo. Sí, y además lo que yo creo que no han todavía calibrado es que todos en algún minuto dejan de ser niños. Los adolescentes, los niños pasan a ser adolescentes, los adolescentes pasan a ser adultos y finalmente todo envejece y en algunos casos envejece muy mal, ¿no? Mira, uno madura cuando, yo siempre he pensado esto, uno madura cuando empieza a tener mayores cuotas de humildad. La gente humilde en general es la más preparada, la más sabia. El arrogante, en cambio, tiende a ser inseguro, esconde su propia mediocridad detrás de la arrogancia, del yo me la sé toda. Y madurar es pasar de esa arrogancia juvenil, ¿no es cierto?, a una cierta humildad que refleja no solo madurez, sino que también inteligencia y conocimiento. Así es. Oye, ¿nos vamos? ¿Algún recomendado? Yo voy a recomendar, con permiso para crecer, por tercera vez, por supuesto, horizontalchile.cl. Son 70 páginas, no se asusten, con hartas fotos que invita a leer. Así que dejo recomendado esta Oye, ocasión. yo tengo un recomendado que es un podcast genial que encontré, que es de la Radio Televisión Española, mira que antiguo, ¿Ya? que se emitió entre el año 76 y 81, dirigido y presentado por el periodista Joaquín Soler Serrano, que se llama Entrevistas a Fondo. ¿Ya? Podcast Spotify, Entrevistas a Fondo, Joaquín Soler Serrano. Increíble, entrevistas a intelectuales, escritores, músicos, artistas, que marcaron épocas, ¿no? Y que escucharlo en el apogeo, en el esplendor de sus carreras literarias y artísticas es notable. Hay, por ejemplo, son entrevistas largas de una hora, a Mario Vargas Llosa, ¿Ya? cuando está en el pináculo de su carrera, recién publicado Conversaciones en la Catedral, Jorge Luis Borges, todavía lúcido, entretenido, increíble escucharlo, Jorge Edwards, recién había publicado Persona non grata, Ernesto Sábato, así que muy entretenido a los que les gusten estas cosas, los podcasts y escuchar a estos grandes autores, escritores, entrevistas a fondo, Radio Televisión Española, Joaquín Soler Serrano. Y nos vamos porque nos pilló el tiempo. En la hora liberal, hasta la próxima semana. Ignacio, nos Nos vemos. vemos. Chao, Chao, chao. chao.